Mi jefe me despidió por no traerle un café, pero el karma destruyó su empresa antes de que pudiera disfrutarlo. No olvides suscribirte en nuestro canal, subimos nuevas historias todos los días. Para empezar, esto no me ocurrió a mí. Yo estaba con la persona afectada en el momento exacto en que recibió la llamada telefónica sobre este asunto, y luego él me lo explicó todo detalladamente. Como no está en Reddit, lo comparto yo porque, de verdad, no tiene precio. En el Reino Unido existe un sistema para preservar construcciones antiguas e importantes. Si un edificio tiene relevancia histórica, se clasifica como listed building y las reglas sobre cómo se desarrolla, mantiene o mejora son extremadamente estrictas. Debo ser algo vago con los detalles específicos del trabajo, de lo contrario, sería demasiado fácil identificar a las partes involucradas. Mi amigo David posee una habilidad muy especializada en un área muy de nicho de la construcción. Repara y renueva edificios utilizando un método constructivo antiquísimo que dejó de ser común hace varios siglos. Todo su trabajo se centra en proyectos de conservación y edificios protegidos de grado 1, la máxima protección. Se requería un trabajo en una propiedad protegida de grado 1. La obra general la estaba realizando el contratista principal, una empresa llamada SEC Ltd. Sin embargo, una parte específica del trabajo era muy especializada. Los gerentes de la constructora no conocían a nadie que fuera capaz de hacerlo, así que el arquitecto del proyecto les facilitó una lista de personas cualificadas. Los contratistas eligieron a mi amigo David simplemente porque era el único que tenía disponibilidad inmediata. A los 5 días de comenzar el trabajo, el dueño de SEC Ltd., la empresa contratista principal, se presentó en la obra. Llegó pisando fuerte, queriendo demostrar quién mandaba y comportándose como un auténtico charlatán ruidoso y bocón. David simplemente se limitó a hacer su trabajo e ignorarlo. El charlatán ruidoso le ordenó a uno de sus carpinteros que fuera a buscarle un café. El carpintero desapareció de inmediato. El charlatán ruidoso continuó deambulando por el lugar, quejándose y boconenando a viva voz sobre cómo los retrasos le estaban costando una fortuna. 15 minutos después de que el carpintero se marchara, el charlatán ruidoso se dirigió a mi amigo con una pregunta. Charlatán ruidoso, ¿dónde coño está el puto carpintero con mi café? David, no lo sé. Charlatán ruidoso, pues ve a buscarlo y averígualo. David, yo solo estoy aquí para hacer este trabajo, señalando las paredes. No trabajo para SEC Ltd. Charlatán ruidoso, me importa una puta mierda si eres un empleado o un subcontratista, tú sigues trabajando para mí. Ahora muévete y busca mi puto café. David, mire, en primer lugar, no tolero que me hablen en ese tono y, en segundo lugar, mi contrato con ustedes es para restaurar estas paredes, nada más. Definitivamente no soy su chico de los recados. Charlatán ruidoso, ¿con que no toleras que te hablen así? ¿Para qué subcontratista trabajas tú? David, para ninguno. Soy autónomo, trabajo solo. Charlatán ruidoso, ¿un puto jornalero? ¿Y tienes el maldito descaro de hablarme a mí de esa manera? ¿Acaso sabes quién soy yo? David, sí, lo sé. Charlatán ruidoso, pues estás jodidamente despedido. Fuera de mi puta obra ahora mismo. David, muy bien, pónmelo por escrito. Charlatán ruidoso, que te jodan. Lárgate de la puta obra ya. David sacó su teléfono del bolsillo y comenzó a grabar en video. David, de acuerdo, me voy. Solo quiero una prueba de que me está ordenando marcharme. El charlatán ruidoso le agarró la mano con la que sostenía el teléfono y gritó directamente hacia la pantalla. Charlatán ruidoso, que te largues de la obra, puto idiota. Estás despedido. Si sigues aquí en 10 putos minutos, haré que te echen a patadas. David, perfecto, ningún problema. David recogió todas sus herramientas, guardó su equipo y caminó hacia la salida. Mientras se marchaba, el gerente de obra de la constructora se cruzó con él, irónicamente, traía el café para el jefe, y le dijo sonriendo, en tono de broma. Gerente de obra, ¿te vas temprano, Ted? Vaya panda de trabajadores a tiempo parcial están hechos. David, no, tu jefe me acaba de despedir. Nuestro contrato ha terminado. Lo siento, compañero. Gerente de obra, no. Déjame solucionar esto. Espera, por favor, espera. David se fue. El gerente de obra se quedó lívido, perdiendo por completo los papeles porque sabía algo que el charlatán ruidoso ignoraba. En todo el Reino Unido solo hay un puñado de personas cualificadas para realizar esa restauración específica. Todos tienen listas de espera kilométricas y David había sido el único disponible.
Para cuando mi amigo llegó a su casa, tenía 12 llamadas perdidas en el móvil. Eso ocurrió un jueves. Para el viernes, ya se habían perdido 2 días completos de trabajo especializado. David me comentó que solo aceptaría regresar si le pagaban los días extras perdidos por el altercado y si el dueño de la empresa le pedía una disculpa sincera, cara a cara. Precisamente quedé con él cuando recibió una llamada del gerente de obra diciéndole que el jefe se disculpaba, pero que supuestamente estaba fuera del país, por lo que no podía disculparse en persona. David también me contó que ya había llamado al resto de especialistas del país para advertirles de la situación. La constructora los había llamado desesperadamente el viernes por la mañana rogándoles que aceptaran el trabajo, pero nadie lo aceptó porque todos tenían las agendas repletas. Además, David llamó al arquitecto del proyecto para alertarlo. Sabía que, en situaciones desesperadas, algunos contratistas sin escrúpulos intentan falsear el trabajo histórico con materiales modernos y acabados chapuceros. David se iba a mantener firme en su postura, pago de los días desperdiciados más la disculpa cara a cara. Él estaba seguro de que lo conseguiría. Yo le aseguré que pagaría lo que fuera con tal de presenciar el momento en que ese jefe arrogante tuviera que tragarse su orgullo en persona. Actualización 1. El gerente de obra llamó a David para decirle que el charlatán ruidoso le había ordenado amenazarlo con acciones legales si no terminaba el trabajo. El gerente de obra se mostraba sumamente avergonzado y disculpándose a cada momento. David simplemente le recordó que él no abandonó la obra por voluntad propia y que tenía la prueba grabada de que lo habían despedido. El gerente de obra volvió a llamar para decir que el charlatán ruidoso finalmente aceptaría disculparse cara a cara el viernes. Preguntó si David podía empezar al día siguiente. David dijo que no. Tras la amenaza de acciones legales, las condiciones ahora eran diferentes. Disculpa cara a cara antes de que el trabajo se reinicie. Pago adicional por todos los días desperdiciados. Pago del valor total del contrato por adelantado antes de tocar una sola herramienta. Todo esto debía cumplirse como límite el jueves. Ese era el último día físico en el que podía empezar y esperar terminar antes de su siguiente compromiso. Si además trabajaba los fines de semana, tendría el tiempo justo. Le pregunté a David por qué no aprovechaba para cobrarles una suma extra gigante por haber sido tan imbéciles con él. Me contestó que no se ve bien aprovecharse de las empresas cuando están bajo una gran presión de tiempo. No es lo que hace un profesional. Parece ser que uno de mis amigos es un caballero atrapado en el siglo XVIII. Corrección, malinterpreté a David cuando dijo que solo otras 7 personas hacían este trabajo. Se refería a otras 7 empresas aparte de la suya. Son empresas pequeñas, así que calcula que probablemente haya unas 20 personas en total en el país que puedan hacerlo. Sigue siendo un número pequeño, pero no tan cómicamente reducido como 7. Lamento haberlos confundido con esa cifra. Actualización 2. Desafortunadamente, parece que no habrá disculpa. David ha descubierto que culparon al gerente de obra por no haber advertido al charlatán ruidoso de la situación de antemano y lo despidieron de forma fulminante. David se puso en contacto directo con el director de operaciones de SEC Ltd., el número 2 de la compañía, justo debajo del charlatán ruidoso, y le informó que ya no requería ninguna disculpa porque no iba a regresar al proyecto. El director de operaciones le pidió disculpas por todo lo sucedido y le ofreció renegociar el dinero de manera extremadamente generosa. David le aclaró que solo había considerado regresar a esa obra como un favor personal hacia el gerente de obra original. Dado que ya no estaba allí, no sentía ninguna obligación moral de volver. El director de operaciones dijo que volvería a llamarlo, pero no especificó para qué. Le pregunté a David por qué no les exigió un ultimátum del tipo, devuélvanle el puesto al gerente o no vuelvo. David me dio una lección. El charlatán ruidoso es un hombre demasiado mezquino y débil como para permitir que un artesano le dicte lo que debe hacer. Tiene que ser una idea de la propia compañía el traer de vuelta al gerente de obra. Si se lo impongo yo, por puro orgullo no sucederá. David dice que el gerente de obra es excelente en su trabajo, pero está a solo 4 años de jubilarse. A los 61 años, encontrar un nuevo empleo no es nada fácil. He decidido que David me cae aún mejor que hace 3 días. Actualización 3. Son las 2 de la madrugada aquí. Acabamos de regresar del pub. David recibió una llamada mientras estábamos fuera por parte del gerente de obra despedido. Resulta que David había actualizado al arquitecto sobre toda la situación esta tarde. El arquitecto, al enterarse, se puso en contacto con el gerente de obra despedido para hablarle de una empresa importante que buscaba urgentemente a alguien para un puesto similar.
El gerente de obra despedido llamó a David justo antes de las 9 p.m. Tuve que presenciar toda la llamada escuchando solo un lado de la conversación. Debí de parecer un niño pequeño y emocionado con cara de tonto. Luego David me puso al corriente. El gerente llamaba para agradecerle profundamente y para averiguar cuál era su bebida favorita para enviarle una botella como obsequio. Aún no tiene el nuevo empleo asegurado, pero tiene la entrevista este viernes. Al parecer, la recomendación personal del arquitecto tiene un peso inmenso en el sector, así que está muy optimista. David intentó rechazar el regalo al principio. Yo no te conseguí el trabajo, fue el arquitecto. El exgerente le contestó, sí, pero tú desataste toda esta mierda al plantarle cara al jefe y al contarle al arquitecto que me habían echado. Gracias a ti, existe la posibilidad de que jamás tenga que volver a lidiar con ese insoportable imbécil. David no especificó a quién se refería con lo de insoportable imbécil, tendremos que adivinarlo. David le dijo que su bebida es el Whiskey Carter Gold Reserve. Añadió que aceptaría la botella solo si A. El gerente de obra consigue efectivamente el nuevo empleo. B. Si el gerente viene a su casa a beberse el caro junto con él. Por lo visto, el apuesto escribano que hizo el enorme, difícil y laborioso trabajo de redactar hábilmente esta saga en Reddit no está incluido en el consumo de whisky. Como David lo expresó poéticamente, lárgate, idiota, tú puedes comprarte tu puta bebida. Buenas noticias, esperemos, excepto por el hecho de que nadie va a poder ver a ese idiota del charlatán ruidoso tragarse su propia mierda al tener que disculparse. Tenía muchas ganas de ver eso. Información adicional, David y el gerente de obra despedido se conocen fuera del entorno laboral. Ambos son miembros de organizaciones benéficas en la misma ciudad. Son dos grupos diferentes pero que colaboran mucho. El gerente de obra pertenece al Rotary Club y David a la Round Table. No creo que David sea un caballero medieval, pero con él nunca se sabe. Actualización 4. El director de operaciones de SEC Ltd. llamó a David para proponerle que readmitirían al gerente de obra y que renegociarían el dinero de forma muy generosa. David les contestó que el barco ya había zarpado. Físicamente ya no había forma humana de que terminara el trabajo él solo antes de comenzar su siguiente proyecto. Quedaba un mínimo absoluto de 11 días de trabajo si todo salía a pedir de boca y sin un solo contratiempo. El siguiente trabajo de David comenzaba el 4 de noviembre. Solo disponía de 10 días reales en el calendario si trabajaba los 2 fines de semana completos. Ya era demasiado tarde. Ojalá hubiera podido ser una mosca en la pared cuando le dieron la noticia al charlatán ruidoso. La pregunta más común de los usuarios, muchos preguntan a qué se dedica David exactamente. Si dijera que es un trabajo tan específico e identificable que bien podría darle su nombre real y su dirección de casa. Lo siento. La razón por la que hay tan pocos profesionales es que se necesitan 5 años de aprendizaje solo para ser competente y al menos 9 años para convertirse en un maestro artesano. Estas obras requieren que al menos un maestro esté presente mientras se realiza el trabajo. Actualización 5. Malas noticias. El gerente de obra despedido no consiguió el otro trabajo. Se reunió con la nueva empresa pero decidieron no contratarlo. Los motivos no están claros. David se va a reunir con él este domingo para hablar del tema. Puedo notar que David se siente como la mierda por esto, a pesar de que no es su culpa en absoluto. El exgerente dice que va a emprender acciones legales por despido injustificado. Pensé que esto iba a terminar en una situación donde todos ganaban, pero supongo que la vida real no funciona así. Actualización 6. Novedades sobre el gerente de obra despedido. La situación no es tan mala como pensamos en un principio. Creo que malinterpretamos lo que ocurrió el viernes. David habló con él ayer. La empresa con la que se reunió el viernes no lo va a contratar como empleado directo en nómina, esa parte era correcta. Pero en lugar de eso, le han ofrecido un contrato de duración fija por 18 meses para dirigir la construcción de un gran centro de distribución logística. No es una situación perfecta a largo plazo, pero mirando el lado positivo, está ligeramente mejor pagado que su puesto anterior en ACC. Son solo 18 meses, pero es mucho mejor que nada. Además, existe la posibilidad de que la nueva empresa le extienda el contrato si entra otro proyecto grande. Actualización 7. ¿7? ¿En serio? David se ha enterado de que la constructora va a traer a un operario búlgaro para realizar el trabajo especializado de los muros. David estaba sonriendo de oreja a oreja cuando me lo contó. ¿Crees saber exactamente qué va a pasar? Existe una técnica similar pero diferente que se utilizó en algunos edificios del siglo XIX en Sofía, Bulgaria. David sospecha que este hombre va a utilizar esa técnica.
Visualmente se ve parecida, pero dos de los componentes materiales más importantes son completamente distintos. David ha decidido esperar y no decir nada. Su plan es dejar que el búlgaro termine todo el trabajo y cobre sus honorarios. Una vez que le paguen, David planea sugerirle discretamente al departamento de urbanismo del ayuntamiento y al cliente que verifiquen esos dos componentes materiales. A menos que el búlgaro conozca a la perfección el método inglés específico del siglo XVII, habrá utilizado los materiales equivocados. Eso significaría tener que demoler absolutamente todo lo hecho y empezar de nuevo desde cero. Son increíblemente estrictos con este tipo de obras históricas. No debería desear esto con tantas ganas, pero realmente espero que suceda. Soy un hombre mezquino. Más información. Mucha gente pregunta cuándo sabrá David si el búlgaro hizo bien el trabajo. Puede que lo sepa bastante pronto, ya que hay muy pocos proveedores en el país de uno de los materiales clave. Si el búlgaro se pone en contacto con ellos, a David se lo van a filtrar de inmediato. En palabras de David, es una parte de la industria tan pequeña e incestuosa que todos cotillean como viejas chismosas. Corrección, todos nosotros cotilleamos como viejas chismosas. En caso de que no acuda a ese proveedor, David no moverá un dedo hasta que le confirmen que la obra está terminada y el búlgaro haya cobrado. No quiere poner en riesgo el dinero del trabajador. En palabras de David, no quiero que el búlgaro arrastre su trasero hasta aquí y se vuelva a su país con las manos vacías solo porque yo no puedo aguantar mis ganas de hundir en la mierda a ese idiota del jefe. El hombre tiene que ganarse la vida. Esperaré. Para evitar confusiones, cuando David dice ese idiota, se refiere al mismísimo charlatán ruidoso. Al búlgaro debería tomarle unas 3 semanas terminar el trabajo, a menos que trabaje los fines de semana. David conoce a mucha gente en esa obra y a unos cuantos en la oficina central de ACC, así que sabrá perfectamente cuándo se termine el trabajo. Así que tengo que sentarme sobre mis manos durante las próximas 3 o 4 semanas y fingir que no soy una niña emocionada de 7 años meándose en los pantalones porque ya viene la Navidad. Actualización 8. Le han informado a David que el búlgaro llegó directo al grano y comenzó a trabajar de inmediato. Ya le han entregado materiales en la obra, pero provienen de un proveedor de construcción ordinario y común. El material específico que necesita para hacer el trabajo correctamente es demasiado voluminoso como para que lo trajera consigo desde Bulgaria, asumiendo que allí lo vendan. Y tampoco lo ha pedido al proveedor especializado del Reino Unido. Solo hay 3 proveedores en el país, y solo uno de ellos tiene existencias suficientes para este proyecto porque las habían reservado específicamente para David. Por lo tanto, a menos que el material venga viajando en camión y ferry por carretera, no está utilizando los componentes correctos. David no permitiría que esto pasara sin reportarlo, incluso si no estuviera furioso con el charlatán ruidoso. Siente una pasión genuina por el cuidado de todos estos edificios antiguos en los que trabaja y es un purista absoluto cuando se trata de la precisión histórica. Así que ahora tengo que aguantarme las ganas durante 3 o 4 semanas. David dice que si está usando materiales modernos, es muy probable que termine mucho antes. Las 3 semanas es el tiempo que toma si te mantienes fiel a las técnicas del siglo XVII. Me he convertido en un auténtico bicho raro obsesionado con esta obra. Cuando llamé a David hace un rato inventándome cualquier pretexto, se dio cuenta de inmediato de que solo buscaba más información. David, no me jodas. ¿Quieres que me instale una cámara corporal para que puedas ver y escuchar todo lo que pasa en tiempo real? Yo, si no es mucha molestia y me puedes enlazar también a tus llamadas telefónicas, sería estupendo. David, después de reírse eres un puto imbécil, no Chessy. ¿Te parece bien si cubro la lente cuando esté cagando o tirando con mi esposa? Yo, personalmente, yo no hago esas 2 cosas al mismo tiempo, pero lo que sea que te guste. David, ¿me estás diciendo que las haces por separado? ¿Y cuándo te estás tirando a mi esposa? Yo, justo después de que ella limpie toda la mierda de las sábanas que dejaste tú. Algunos de nosotros somos meticulosos y limpios. David, lárgate. Eres un maniático de la limpieza reprimido. Y me cuelga. Sin decir adiós, sin un nos vemos luego. Los modales ingleses ya no son lo que eran. Sé que no lo parece, pero, honestamente, tengo una vida propia fuera de esto. Lo prometo. Actualización 9. Muchas novedades. El búlgaro terminó el trabajo y regresó a su país hace 2 semanas. Según la gente que coincidió con él en la obra, Stefan, el búlgaro, era un buen tipo y un trabajador incansable. Hacía jornadas de 12 horas diarias y trabajaba los fines de semana para recortar los costes de su estancia en el Reino Unido.
Sabiendo esto, David se alegra mucho de haber esperado a que Stefan cobrara su dinero antes de reportar la obra. David ya estaba seguro de que Stefan no lo estaba haciendo correctamente. Había verificado con las 3 únicas empresas del Reino Unido que suministran el material especializado y ninguna había recibido un pedido para esa obra. Por supuesto, cabía la posibilidad de que Stefan lo hubiera importado por su cuenta, pero nadie en la obra vio llegar un pedido de materiales extranjero. Así que, tal como lo había planeado, David se puso en contacto con el departamento de urbanismo del ayuntamiento, con el cliente dueño del edificio, con el arquitecto y con una organización estatal llamada Historic England. Les explicó detalladamente sus preocupaciones técnicas y la forma más sencilla y menos destructiva de realizar una prueba de materiales. Luego se sentó a esperar. Solo tomó un par de días, pero honestamente puedo decir que nunca he estado tan ansioso ni me he sentido tan involucrado en algo que no es de mi puta incumbencia. El primer reporte llegó por parte del arquitecto, método incorrecto. Se usó la técnica equivocada con los materiales equivocados. Había empleado un método búlgaro del siglo XIX, no el inglés del siglo XVII que exige la ley. El arquitecto estaba jodidamente furioso. David me confesó que jamás había escuchado al arquitecto soltar una sola palabrota en su vida, pero esta llamada fue de un tono azul oscuro por los insultos. Al parecer, el arquitecto se refirió al charlatán ruidoso como ese ignorante y maldito despojo, Cocomble. El arquitecto le dijo que iba a contactar de inmediato a las autoridades locales porque no quería que pensaran que esto tenía algo que ver con él. La mayor parte de lo que sigue le llegó a David de segunda o tercera mano por parte del personal de ACC. Le pregunté si era difícil lograr que le contaran las cosas, y me dijo que los empleados no podían levantar el teléfono lo suficientemente rápido para chismear. Los inspectores de urbanismo del ayuntamiento visitaron la obra e inspeccionaron el muro. Le notificaron oficialmente al contratista que el trabajo estaba completamente mal, que debía ser demolido por completo y rehacerse de la forma correcta. Y aquí es donde la cosa se puso verdaderamente interesante. Mientras los inspectores daban una vuelta por el resto de la obra, descubrieron un problema grave. No puedo dar detalles específicos porque sería muy fácil identificar el edificio. El contratista destruyó parte del edificio histórico. Había una estructura interna que visualmente no parecía tener gran importancia, pero que formaba parte del entramado del tejado antiguo. La eliminaron por completo y colocaron en su lugar un soporte metálico moderno mucho más eficiente. El problema es que tienen estrictamente prohibido hacer eso. Ni el director del proyecto, ni el nuevo gerente de obra, ni los trabajadores conocían la importancia histórica de ese elemento. Y adivinen quién dio la orden directa de sustituirlo por la opción rápida y barata en lugar de repararlo con la opción lenta y costosa. Por supuesto, el charlatán ruidoso. Es un delito penal destruir cualquier elemento en este tipo de propiedades catalogadas. Es el tipo de delito que conlleva penas de prisión efectivas. E incluso si no van a la cárcel, se enfrentan a una multa corporativa e individual astronómica. Así que ahora mismo todo el mundo dentro de esa empresa se está señalando con el dedo los unos a unos otros y alegando que no tienen responsabilidad. El charlatán ruidoso ha jurado que él jamás dio la orden de retirar las partes internas de la estructura del tejado. El director de proyecto, sin embargo, tiene la prueba en un correo electrónico que demuestra inequívocamente que sí lo hizo. El martes 19, el cliente ordenó la expulsión inmediata de todo el personal de SEC Ltd. De la propiedad. Han ordenado una inspección pericial completa de todo el lugar. Es prácticamente seguro que van a rescindir el contrato y despedir a la constructora. Ya han emitido instrucciones para recibir ofertas de nuevos contratistas. Además, van a demandar a ACC por el coste total de reparar y sustituir todo lo que han hecho mal. La estimación inicial del arquitecto para reparar el destrozo asciende a la escalofriante cifra de 800.000 libras, 800.000 libras esterlinas. David se siente muy triste porque la estructura interna que ha sido destruida no se puede reemplazar con nada en el mundo. En sus palabras, esa madera estuvo allí sentada cumpliendo su función durante 400 años hasta que ese maldito pedazo de escoria entró en escena. Ahora se ha ido y listo, nunca más volverá. Se le nota genuinamente apenado. Apuesto a que el charlatán ruidoso desearía con toda su alma haber ido él mismo a buscar su propio café ese día del mes pasado. Corrección y disculpa del autor. La carta enviada a ACC no amenazaba formalmente con procesarlos penalmente de inmediato. Solo les notificaba la intención del Departamento de Urbanismo de enviar a un especialista técnico a inspeccionar el edificio y, en particular, el área afectada por el cambio estructural. Al parecer,
Los procesos judiciales por lo penal, si es que ocurren, toman una eternidad. Mis sinceras disculpas por haberlos confundido. Al igual que todos los demás, tenía demasiadas ganas de sacar mi horca de campesino y creer lo peor. Una combinación de deseos personales y el juego del teléfono estropeado provocó que, para cuando la historia llegó a oídos de David, pareciera mucho más seria y avanzada de lo que estaba en ese microsegundo. Puede que al final sí lo procesen, pero si pasa, será más una cuestión de 6 meses que de 6 días. Es la segunda corrección que hago desde que empecé. Prometo intentar ser un poco más concienzudo en las futuras actualizaciones. La culpa es mía, no de David. Él ya me lo había advertido. Todo lo que entra por tus orejas no tiene por qué salir desparramado de inmediato por tu boca. Tienes demasiadas ansias de alimentar a las masas. Puede que ahora piensen que estás cagando arcoíris, pero eso no va a durar si arruinas la veracidad de la información. Tiene razón. Como siempre, como la jodida siempre, como la jodida y molesta siempre. Información solicitada sobre el gerente de obra despedido, no pude responder a esto hasta esta noche. Nos reunimos en el pub, yo, David, el exgerente y otros 2 amigos. Ya tiene el nuevo trabajo completamente asegurado, sujeto a las revisiones estándar de seguros de fidelidad que va a pasar sin problemas. Comienza el 9 de febrero. SEC le pagó una indemnización en lugar del periodo de preaviso, que es la práctica estándar cuando te despiden fulminantemente. Su contrato estipulaba un preaviso de 3 meses y le debían 12 días de vacaciones no disfrutadas, así que le pagaron un total de poco más de 5 meses de sueldo de un solo golpe en su cuenta bancaria. Además, le permiten conservar el coche de la empresa hasta el mes de marzo. El exgerente nos comentó, cuando el jefe me despidió en la obra, yo estaba temblando como un perro cagando, pero mi esposa me recordó en casa que ya podía solicitar mi jubilación anticipada. Lo mucho que odiaba a esa empresa y, especialmente, lo mucho que odiaba a ese maldito estúpido. Justo después me llamó el arquitecto para lo del trabajo del centro de distribución y dejé de preocuparme. Tiene todas las navidades libres pagadas y va a comenzar su nuevo empleo con un salario ligeramente superior. El único inconveniente es que el trabajo solo está garantizado por 18 meses, aunque existe la fuerte probabilidad de que la empresa lo mantenga después si entra más volumen de obra. Inicialmente planeaba llevar al charlatán ruidoso ante un tribunal laboral por despido injustificado, pero ahora ya no puede hacerlo porque no va a sufrir ningún perjuicio económico demostrable. Nos confesó, obviamente me alegro de no perder dinero, pero tenía muchas ganas de destrozar a ese imbécil en los tribunales. Cumplió su palabra y le trajo a David el whisky que le había prometido. David le dijo que no debió haberlo hecho, pero el exgerente le contestó, los hombres de Yorkshire cumplimos nuestra palabra. Incluso ante una panda de sureños blandengues que toman cerveza rebajada como ustedes. Además, no me voy a arriesgar a romper esta racha de buena suerte. Incluso el whisky me salió a mitad de precio. Tanto David como yo lo señalamos simultáneamente con el dedo y dijimos, un auténtico hombre de Yorkshire. Para quienes no lo sepan, la gente de Yorkshire tiene fama de 2 cosas en este país, de hablar con una honestidad brutal y directa, y de ser extremadamente cuidadosos y tacaños con su dinero. Así que, después de echarle una bronca por sugerir que yo soy un habitante del sur, nos fuimos del pub directo al garaje de su casa para poder tomarnos el whisky y admirar su trabajo en el trineo de Navidad. Si les digo a todos lo increíblemente bien que sabe el Cardo Gold Reserve, ¿creen que la destilería me enviará algunas botellas gratis? Estoy divagando ahora mismo porque tengo el cuerpo lleno de whisky. Es la 1 de la madrugada, así que ya pasó de mi hora de irme a dormir. Adiós por ahora. Actualización 10. Parece que, finalmente, hay un poco de justicia kármica en camino en toda esta situación. El charlatán ruidoso ha sido interrogado formalmente bajo precaución. Esto no significa de manera categórica que vayan a emprender acciones legales de inmediato contra él, pero sí implica que las autoridades locales se están preparando conciudamente para esa posibilidad. Hicieron exactamente lo mismo con el director de proyecto, y la próxima semana tienen programado el mismo procedimiento con el gerente de obra que había sido despedido. Este último se muestra sumamente confiado y asegura que no tiene absolutamente nada de qué preocuparse. Según sus propias palabras, la nefasta decisión de retirar las secciones de soporte del tejado se tomó después de que a él lo echaran de la empresa. Afirmó con total seguridad que, si hubiera estado allí en el momento en que se realizó esa alteración ilegal, el charlatán ruidoso habría intentado por todos los medios pasarle la responsabilidad a él.
O, como lo expresó el propio gerente de obra de forma bastante gráfica y directa, ese cobarde de hombros caídos y escurridizo me habría cagado encima con tal de salvar su propio pellejo. ¿Acaso los excrementos pueden hacer eso? Es una buena pregunta poética. Por fortuna, el director de proyecto guardó una prueba contundente e irrefutable, un correo electrónico en el que el charlatán ruidoso ordenaba explícitamente la ejecución de ese trabajo. Al verse acorralado, el charlatán ruidoso intentó persuadirlo y sobornarlo para que no entregara esa información a las personas del Departamento de Planificación de la autoridad local que están investigando el caso. Cuando vio que los sobornos no funcionaban, recurrió a las amenazas directas. Sin embargo, esa estrategia le salió completamente por la culata. El director de proyecto no solo ignoró las intimidaciones de forma rotunda, sino que acudió de inmediato ante los investigadores para relatarles que el charlatán ruidoso le había exigido textualmente que perdiera ese correo electrónico. Tengo un amigo abogado que me explica que interferir con un testigo y destruir pruebas son delitos graves por derecho propio en este país. El charlatán ruidoso no deja de cavar su propia tumba. Honestamente, me voy a sentir muy decepcionado si este sujeto logra librarse de las consecuencias legales después de todo lo que ha provocado. A pesar de todo, es evidente que ya está sufriendo las consecuencias. Y aquí viene la gran noticia de la semana. El charlatán ruidoso ha sido despedido de su propia empresa. David me dio la noticia ayer sábado, después de que se lo comunicaran nada menos que 4 empleados diferentes de ACC. Me comentó que la gente no podía esperar para contárselo, reflejando el ambiente que se vivía. La conversación posterior entre nosotros se desarrolló de la siguiente manera. ¿Cómo cojones es eso posible? ¿Cómo despiden al dueño de la empresa? ¿Acaso caminó hacia un espejo y se dijo a sí mismo, eres tan útil como la batería de Anna Frank, ¿estás despedido? David, no, para nada. ¿Recuerdas que heredó el negocio de su padre y de su tío? Sí. David, ¿y sabes que su hermano y su primo poseen una parte de las acciones cada uno? Sí. David, pues resulta que la participación combinada de ambos supera el 50%. Así que, simplemente, se unieron y lo despidieron. Según Louise, la gerente de contabilidad, los socios están completamente aterrorizados, cagados de miedo. Estaban más que felices de dejar al charlatán ruidoso a cargo del negocio mientras el dinero fluyera sin problemas, pero ahora que la gallina de los huevos de oro se encuentra gravemente enferma, la situación ha cambiado. Tienen pánico de que la pérdida de este contrato, sumada a las penalizaciones y a las multas que se avecinan, termine por quebrar la empresa definitivamente. Por lo tanto, ahora están suplicando e intentando convencer al cliente, el propietario del edificio, para que readmita a ACC y les permita terminar el contrato estipulado. Parte de esa estrategia desesperada consiste en convencer al dueño del inmueble de que el charlatán ruidoso nunca más volverá a tener absolutamente nada que ver con la compañía. Obviamente, lo están arrojando a los leones y sacrificándolos sin miramientos. Louise mencionó que hubo gritos ensordecedores y amenazas de violencia física por parte del charlatán ruidoso cuando le comunicaron el despido. Tuvo que ser escoltado por el personal de seguridad para abandonar las instalaciones de la empresa. Desde entonces, se ha dedicado a llamar por teléfono a varios empleados para hacerles preguntas y se muestra genuinamente sorprendido cuando nota que nadie tiene la más mínima intención de ayudarlo. Según Louise, este hombre vive en un mundo de fantasía total y creía de verdad que los trabajadores lo apreciaban y le debían lealtad. Va a estar furioso. Ojalá hubiera podido ver la cara de ese imbécil mientras ocurría todo. David, no es nada que ese desgraciado no se tenga bien merecido. Hay algo más que ocurrió, pero no te lo puedo contar todavía porque le prometí solemnemente a la persona que me lo confió que no se lo diría a nadie por el momento. Eres un provocador insufrible. ¿Qué tan importante es? David, es enorme. Algo que le cambia la vida por completo al sujeto en cuestión. Ojalá pudiera decírtelo, porque casi me da una erección de la emoción. Madre mía, debe ser algo monumental si logra que ese apéndice feo haga algo más que colgar como el último pollo que queda en la carnicería. Tu esposa debe haber quedado encantada. David, menudo drama familiar tengo con eso. Ella opina firmemente que debería contarle este asunto que me dijeron en confianza. Cree que, por el simple hecho de estar casados, tengo la obligación de compartirlo todo con ella. Ya le expliqué con paciencia que no es mi secreto para andar divulgándolo. Esperaba recibir un comprendo y valoro tu integridad, querido esposo, pero en lugar de eso, lo único que tengo en casa es a una mujer enfadada que me trata de idiota.
Nota del autor: el nombre de Louise y su cargo han sido modificados en el relato para proteger la identidad de los involucrados. Por lo que parece, pasarán un par de meses antes de que David pueda revelarme esa gran noticia, así que les sugiero que no contengan la respiración esperando el desenlace rápido. Por otra parte, el cliente y dueño del edificio ya ha concluido su inspección detallada. Como era de esperarse, determinaron que hay dos áreas específicas que resultan completamente inaceptables: la zona que sufrió los daños estructurales y la parte que debía haber realizado David pero que terminó ejecutando Stefan de mala manera. Están profundamente descontentos con la situación. Cuando un edificio catalogado como patrimonio histórico sufre daños de esta magnitud, las autoridades locales suelen asumir de forma automática que el propietario ha intentado cortar costes de manera ilegal. Sin embargo, en este caso particular, el dueño es una institución antigua y respetable dedicada por entero a la conservación de inmuebles históricos. No están acostumbrados en lo absoluto a ser acusados de realizar prácticas dudosas o negligentes, por lo que les molestó sobremanera tener que demostrar formalmente que no tuvieron absolutamente nada que ver con los daños materiales causados al edificio. David me comentó: parece que han descartado por completo a ACC, ya que han emitido una solicitud formal de licitación a varios contratistas externos que se especializan exclusivamente en labores de conservación histórica. Luego empezó a soltar una gran cantidad de tecnicismos y jerga de construcción que no logré comprender ni recordar. Yo, en buen castellano y de forma sencilla, le han pedido a unas cuantas empresas que presenten un presupuesto para terminar el trabajo. David, esa es una forma extremadamente simplista de describirlo, pero la verdad es que no dispongo del tiempo ni de las pinturas de colores necesarias para explicártelo detalladamente, así que de acuerdo, digamos que están pidiendo precios para el trabajo. Yo, pedante insoportable. Así que, aunque tenía la firme esperanza de que esta historia fuera construyéndose hacia un clímax espectacular donde el charlatán ruidoso sufriera un castigo inmediato y horrible, la situación simplemente se ha ido diluyendo en una tensa espera mientras observamos qué acciones legales concretas se van a tomar de ahora en adelante. La vida real es incómodamente lenta a veces. 21 de enero de 2020. Hola a todos, les escribe la esposa de Mark. Mi esposo me pidió expresamente que me disculpara con la comunidad de Internet por su repentino silencio de estos días. Sufrió un accidente automovilístico grave el pasado 7 de enero. Los médicos están seguros de que se va a recuperar por completo, pero va a tener que permanecer desconectado de las redes durante un tiempo considerable. Yo le comenté que solo se trataba de Reddit, pero él es un hombre sumamente meticuloso y obsesivo con la idea de no defraudar a las personas, así que le prometí que añadiría este sitio a la lista de pendientes por avisar. Así que aquí me tienen, informando a un grupo de personas desconocidas la razón por la cual él no ha podido terminar de relatarles algo que, probablemente, ni siquiera estén leyendo en este momento. 3 de febrero de 2020. Hola de nuevo, soy la esposa de Mark. Hemos recibido más de 200 mensajes directos en la cuenta. Les agradezco de corazón a todos por sus comentarios y por sus buenos deseos para su salud. Se los he leído todos y cada uno de ellos mientras está en la cama. Voy a proceder a responder las 3 preguntas que más se han repetido en sus mensajes. ¿Qué le pasó exactamente a Mark? Él estaba completamente detenido en su coche en una retención para salir de la autopista cuando un camión de gran tonelaje chocó directamente contra la parte trasera de su vehículo. Su coche quedó aplastado por completo entre ese camión y el que se encontraba detenido justo delante de él. Tiene múltiples fracturas óseas en el cuerpo, la nariz, la órbita ocular izquierda, el pómulo, el radio y el cúbito del antebrazo izquierdo, 4 huesos de la mano izquierda, la tibia y el peroné de la pierna derecha, y 4 costillas, una de las cuales le perforó el pulmón izquierdo. Presenta también un daño en la visión central de su ojo izquierdo que los especialistas esperan que sea temporal. Asimismo, tiene afectados los tendones de la mano derecha, por lo que requerirá de más intervenciones quirúrgicas adelante. Tiene multitud de cortes por el cuerpo, le dieron un total de 112 puntos de sutura. Físicamente se ve muy afectado en este momento, pero existe la certeza médica de que pueda recuperarse sin secuelas permanentes. Si me hubiera pasado a mí, les aseguro que no sería capaz de afrontarlo, pero él siempre ha sido un hombre sumamente fuerte y resistente desde que lo conozco. Cuando llegué por primera vez al hospital y lo vi allí tendido, cubierto de sangre, lleno de cables y tubos por todas partes, sin poder hablar de forma adecuada, me derrumbó por completo. Sin embargo, él se las arregló para hacerme reír en cuestión de minutos. Siempre ha tenido la virtud de saber decir la palabra adecuada en el momento justo. Lo que más le desespera y le molesta en este preciso instante es la incapacidad absoluta de utilizar sus manos. ¿Cuándo va a actualizar la historia? Va a tomar un tiempo.
Podría intentar pedirle información directamente al amigo que él llama David para traerles novedades, pero tengo claro que no tengo la capacidad de contar una historia de la forma en que Mark lo hace. Evidentemente no soy objetiva, pero considero que Mark es el hombre más divertido que he conocido en mi vida. Cuando él y David se juntan a hablar, me río tanto que a veces me cuesta respirar. Por el momento, le he dicho que se olvide por completo de todo lo demás y se concentre únicamente en su salud, pero si veo que este asunto empieza a preocuparle demasiado, ya le ofrecí hacer el papel de secretaria para que me dicte la continuación de la historia. Sé perfectamente que la terminará, él siempre concluye todo lo que empieza en la vida. Ojalá yo tuviera una 10ª parte de la autodisciplina que él posee. Actualización final. 22 de mayo de 2020. Esta cuenta pertenecía a mi esposo, Mark. Él fue quien escribió la historia sobre su amigo David y el dueño del negocio al que apodó charlatán ruidoso. Mark había estado actualizando el relato de forma periódica hasta que se vio involucrado en ese terrible accidente automovilístico en el mes de enero. En aquel momento, me pidió que les avisara a todos sobre sus lesiones y les comentara que retomaría la historia una vez que se hubiera recuperado. Desafortunadamente, poco más de una semana después de mi último comentario, Mark falleció. Todos pensábamos que se estaba recuperando favorablemente, pero, sin previo aviso, perdió el conocimiento de forma repentina y murió muy rápido. El personal médico del hospital hizo todo lo humanamente posible para salvarlo, pero había sufrido una rotura de aorta. Nos explicaron que lo más probable es que dicho vaso sanguíneo hubiera quedado dañado durante el impacto del accidente, lo cual es una consecuencia lamentablemente común en este tipo de colisiones vehiculares. Lamento mucho no haber entrado a actualizar esto antes, pero, para serles completamente sincera, me olvidé por entero de la existencia de esta página web. Fue recién cuando regresé aquí con la intención de leer las palabras de Mark nuevamente que me percaté de la enorme cantidad de personas que seguían esperando a que él terminara de relatar la historia. No sé cuánta gente llegará a leer esta actualización, pero si conocen a alguien que estuviera esperando una respuesta de Mark, les pido por favor que le transmitan esta noticia. Gracias. Agradezco profundamente a las cientos de personas que dejaron mensajes de apoyo y deseos de recuperación para Mark. Lamento haberlos ignorado por tanto tiempo, pero he estado completamente aturdida y en estado de shock durante estos últimos 3 meses. Mark definitivamente habría desaprobado que los dejara a todos en la incertidumbre y me habría llamado la atención por ello. Muchas gracias también a quienes realizaron donaciones a la Fundación Macmillan Cancer Support, aunque resulta extraño ver dinero donado bajo el seudónimo de él. Por último, agradezco a los moderadores del foro por su valiosa ayuda y orientación sobre cómo informar a la comunidad. 24 de mayo de 2020. No tengo palabras suficientes para agradecerles por las hermosas expresiones y los abrazos virtuales que he recibido durante el último día. He llorado durante horas. Es difícil explicar lo que significa el llanto bueno cuando pierdes a alguien, pero cualquiera que haya pasado por la pérdida de un ser querido lo comprenderá. Gracias a sus publicaciones y mensajes, la mayor parte del día de hoy ha sido de ese llanto bueno. Sus palabras me han hecho recordar todas las maravillosas cualidades de Mark y cada una de las razones por las que lo amaba tanto. Intenté escribir esta actualización y abandoné el intento unas 8 veces antes de encontrar la valentía necesaria para publicarla. Me alegro mucho de haberlo hecho. Esto también me ha hecho darme cuenta de que quiero hacer una última cosa que Mark habría querido. Él siempre terminaba lo que empezaba. Voy a ponerme en contacto con sus amigos para averiguar qué ha sucedido finalmente con toda la situación del caso. Ya conozco algunos detalles, pero intentará ponerme al día con el desenlace de cada uno de los involucrados. Les advierto de antemano que el texto no tendrá el estilo ni el humor característico de la escritura de Mark, se limitará únicamente a exponer los hechos concretos. No poseo ni una pizca del talento que él tenía para narrar historias, pero es evidente por los comentarios que mucha gente aguardaba una conclusión. Los hechos directos tendrán que ser suficientes en esta ocasión. Les pido que sean comprensivos. Voy a hablar con la persona a la que él llamaba David, quien ha sido un apoyo y una roca absoluta para mí durante todo este año tan difícil. Con suerte, él podrá contarme todo lo sucedido. Subiré la información tan pronto como me sea posible. Muchas gracias a todos, no se imaginan cuánto me ha ayudado esto. 25 de mayo de 2020. Ayer estaba teniendo un día relativamente mejor, debido principalmente a lo que todos ustedes escribieron. Hoy, sin embargo, me desperté con una rabia inmensa que no logro quitarme de encima. Hoy es un día festivo aquí en Inglaterra y no puedo dejar de pensar en lo que estaríamos haciendo si Mark estuviera aquí conmigo. Él jamás desperdiciaba un día de descanso. Siento un enfado enorme porque he perdido a la mejor persona que he conocido en toda mi vida simplemente porque un idiota egoísta no pudo esperar para responder a un mensaje de texto mientras conducía. No puedo superar la estupidez y la profunda injusticia de todo esto. Ese conductor irá a prisión, seguro, pero solo por unos pocos años,
y absolutamente nada me va a devolver a mí Mark. Lo siento, necesitaba desahogarme. Por favor, les suplico que nunca utilicen el teléfono móvil mientras conducen, y que no lo toleren si ven a otras personas hacerlo. 3 de junio de 2020. Me gustaría mencionar dos cosas importantes. En primer lugar, quiero agradecer a cada persona que se ha tomado el tiempo de dejar un comentario. Las cosas tan hermosas que han expresado sobre Mark me han levantado el ánimo en momentos muy oscuros. No imaginé que tendrían ese efecto en mí, y esa fue la razón por la que tardé tanto tiempo en informarles sobre su fallecimiento, pero realmente me ayudaron. Incluso cuando sus palabras eran tan conmovedoras que me derrumbaba a llorar, algo que me ha sucedido decenas de veces al leerlos. En segundo lugar, les pido una disculpa por no haber respondido aún a cada comentario de forma individual. Hay días en los que siento que podría pasarme horas enteras hablando de Mark, pero hay otros en los que ni siquiera puedo pensar en él sin romperme en pedazos. Si no he contestado a su mensaje particular, no piensen que no lo he leído, los he leído absolutamente todos. Es solo que he estado en un lugar mental muy difícil y no me encuentro en condiciones de responder. Con el tiempo le contestaré a todo el mundo, tal como hice, de manera muy lenta, con las tarjetas de condolencias en el momento de su funeral y posteriormente. Al principio pensé que no sería capaz de terminar con todas ellas, sentía que estaba escalando una montaña que no paraba de crecer, pero eventualmente les respondí a todos, a las 322 personas. Terminar lo que empiezo es uno de los tantos buenos hábitos que se me quedaron grabados de Mark. Solo desearía poder escucharlo llamarme Cariad una vez más. Nota, Cariad no es mi nombre real, es una palabra galesa que significa amor. 27 de julio de 2020, 3:10 a.m. Vaya. He estado desconectada de internet durante unos días y de repente me encuentro con cientos de mensajes nuevos. No puedo conciliar el sueño otra vez, y se me ocurrió que podría escribirles la actualización sobre lo que ocurrió finalmente con cada una de las personas sobre las que Mark escribía. Como les mencioné, son solo los hechos directos. No tendrá el humor ni el estilo de Mark, será solo información simple, pero es lo mejor que puedo ofrecerles y considero que es mejor que nada. El gerente de obra comenzó a trabajar según lo previsto en su nuevo puesto dentro de un proyecto de construcción para un centro de distribución logística. Mark ya había mencionado anteriormente el motivo por el cual tanto el gerente de obra como David se sentían insatisfechos con las condiciones. El hecho de estar bajo un contrato de duración fija de 18 meses como trabajador autónomo independiente representaba una clara desventaja económica en comparación con ser un empleado directo de nómina. Sin embargo, eso fue antes de que estallara la crisis de la pandemia del coronavirus. Cuando el virus impactó de lleno, la gran mayoría de los empleados directos de esa empresa fueron despedidos o incluidos en esquemas de suspensión temporal de empleo, pero, debido a los términos estrictos de su contrato cerrado, la compañía se vio obligada legalmente a seguir pagándole los honorarios al gerente de obra en su totalidad. Lo que él inicialmente consideraba una situación perjudicial terminó convirtiéndose en su salvación financiera. El charlatán ruidoso, lo último que David pudo confirmarme sobre él es que se ha visto obligado legalmente a desprenderse de sus acciones de la empresa, por lo que ya no es propietario de esa tercera parte del negocio. Tuvo que firmar un acuerdo de responsabilidad civil de carácter personal sobre todos sus bienes y activos financieros individuales para responder en caso de que las deudas y obligaciones totales acumuladas resulten ser superiores al valor real de mercado de la compañía. La forma en que yo entiendo esa situación legal es que si, por ejemplo, los costes totales derivados de los graves errores cometidos por el charlatán ruidoso superan la capacidad de pago de la empresa, él tendrá que pagar la diferencia con su patrimonio personal, lo que significa que podría llegar a perder su propia casa. Tuvo que ceder su participación en el negocio porque el resto de los socios no podían continuar operando ni comercializando si él seguía involucrado de alguna manera en la gestión. Ahora depende enteramente de que la empresa siga funcionando para poder costear los honorarios de sus abogados defensores. Aún no ha sido acusado formalmente de un delito ante el tribunal, pero es una certeza absoluta que lo será en el futuro próximo. Las autoridades suelen tomarse una gran cantidad de tiempo investigando y preparando minuciosamente las pruebas antes de presentar los cargos penales de forma oficial, ya que necesitan tener todo el caso cerrado para el juicio. Además, durante el transcurso de la investigación oficial, salieron a la luz una serie de irregularidades financieras graves descubiertas por la autoridad local, las cuales fueron remitidas de inmediato a la Oficina de Hacienda, HMRC. Debido a esto, el charlatán ruidoso también está siendo investigado penalmente por un delito de fraude fiscal relacionado con el IVA. Uno de los primeros comentarios que alguien dejó en la historia de Mark decía que aquello iba a resultar una taza de café muy cara, una sutileza enorme para lo que realmente implica. Por otra parte, la gran noticia que David se guardaba inicialmente iba a ser sobre el charlatán ruidoso y una supuesta implicación en un caso de agresión sexual a una de las secretarias en las oficinas de ACC en el año 2017, así como acusaciones de acoso sexual a otros miembros del personal.
La agresión ciertamente ocurrió, pero la investigación demostró que no fue el charlatán ruidoso, sino un antiguo director financiero de la empresa. Las historias sobre el acoso sexual continuado hacia el personal femenino no prosperaron y resultaron ser únicamente rumores infundados de pasillo. David, en el aspecto estrictamente financiero y laboral, él es una de las pocas personas que no se vieron afectadas negativamente por el brote de la COVID-19. Debido a que desarrolla su actividad laboral de forma completamente individual e independiente, no ha tenido problemas relacionados con las normativas de distanciamiento social y ha podido continuar trabajando de manera casi habitual. Me comentó textualmente que el trabajo es incluso más sencillo ahora porque, según sus palabras, los idiotas habituales no están presentes en la obra para tropezar con mis herramientas de trabajo o clavar los extremos de los tablones en mis acabados terminados. Sin embargo, en el aspecto personal, David no se encuentra nada bien. Fuera de lo que es mi entorno familiar directo, David es la persona que peor ha encajado la muerte de Mark. Intenta con todas sus fuerzas no mostrar su vulnerabilidad cuando está conmigo, se comporta como un apoyo incondicional y me ha salvado de caer en la desesperación. Yo pensaba que él era una de las pocas personas con las que podía desahogarme por completo y liberar todo mi dolor por Mark. Sin embargo, hablé con la esposa de David la semana pasada, se mostró muy comprensiva y empática con la situación, pero se vio en la necesidad de pedirme que me contuviera un poco con él. David se muestra fuerte ante mis ojos, pero su esposa me confesó que la situación lo está destrozando por dentro. Yo sabía que él y Mark eran muy buenos amigos, pero ella me asegura que ha encajado el fallecimiento de una forma extremadamente dolorosa. Me comentó que en todos los años que llevan de matrimonio, solo lo había visto llorar una vez en su vida, cuando se murió el perro de la familia. No lloró de esa manera ni siquiera cuando fallecieron sus propios padres. Ella dice que ahora se le ve completamente perdido y que ha roto a llorar en varias ocasiones en la intimidad de su hogar. Lo más doloroso de escuchar fue que el momento exacto en el que él rompe a llorar es justo después de regresar de visitarme a mí. Me siento terriblemente mal por ello, era evidente que estaba pasando por su propio proceso de duelo, pero yo no era consciente de que le estaba cargando con tanto peso emocional debido a mi propia situación. Voy a ser mucho más cuidadosa a partir de ahora y dejaré de utilizarlo para descargar todo mi sufrimiento. Ojalá su esposa me lo hubiera dicho mucho antes, o quizás yo misma debía haberme dado cuenta de la situación en lugar de estar tan egoístamente concentrada en mi propio dolor. Esto es todo lo que sé hasta el momento sobre las actualizaciones de los personajes. Todos están a la espera de ver de qué delitos específicos acusan finalmente al charlatán ruidoso. Si es declarado culpable de los daños a los edificios protegidos, podría enfrentarse a una pena de prisión. Si además es declarado culpable del fraude del IVA, es casi seguro que irá a la cárcel. En cualquiera de los dos casos, la multa económica resultante será de 6 cifras. David me comentó, con su particular sentido del humor, que se preguntaba si el café de la prisión sería de su agrado. Tiene un humor un tanto negro. 27 de julio de 2020, 5:30 am. Cuando entré a la cuenta hace un rato, me encontré con notificaciones de 512 mensajes privados y comentarios nuevos en la publicación. No sé ni por dónde empezar a leer. Si me han escrito, por favor, les ruego que no piensen que soy una desagradecida por no responderles a cada uno de ellos. A las 3:10 de la madrugada me sentía con las fuerzas necesarias para escribir y por eso redacté la actualización de los hechos, pero en este preciso instante me siento completamente incapaz de continuar. He estado viendo de nuevo el video de nuestra boda. Pensé que me haría sentir mejor, pero la verdad es que me siento como si me hubiera pasado un camión por encima. El discurso que dio Mark me ha dejado destrozada por completo. Habló sobre el momento en el que nos conocimos y sobre lo que ocurrió cuando regresó a la casa que compartía con sus compañeros de los Royal Marines después de nuestra primera cita. Uno de ellos le preguntó a Mark, ¿de qué te ríes? Confiésalo, estás sonriendo por algo, vamos, dinos qué es tan divertido. Mark les contestó que no podía ni quería explicárselo a nadie, simplemente no podía dejar de sonreír cada vez que se le venía a la mente el recuerdo de nuestra cita. Dijo en el discurso que se sentía exactamente de la misma manera cada vez que pensaba en mí. El día de nuestra boda, esas palabras me hicieron sonreír y me saltaron las lágrimas, pero esta mañana me han roto el alma. Siento que el dolor, lejos de mitigarse con el paso del tiempo, se está volviendo cada vez más intenso y difícil de soportar. Lo siento profundamente en todo mi ser y no encuentro la forma de detenerlo. Últimamente lo único que ronda por mi cabeza es que, si no puedo tenerlo de vuelta conmigo, ojalá hubiera estado yo también dentro de ese coche en el momento del accidente. Él era ateo y siempre repetía una frase: esto es todo lo que tienes en la vida, así que no te atrevas a desperdiciar ni un solo segundo. Sé perfectamente que él no aprobaría bajo ningún concepto que yo me hiciera daño a mí misma, por lo que no creo que sea capaz de hacer algo así, pero resulta sumamente difícil seguir adelante cargando con este sufrimiento constante. Solo quiero que este dolor se detenga de una vez.
Les pido disculpas por expresarme de esta manera aquí, no me atrevo a decir estas cosas a las personas de mi entorno cercano porque se preocuparían demasiado por mí, así que escribir en este foro es como gritar mis penas en un diario íntimo. Mis disculpas a todos. Intentaré retomar el control de las cosas, pero lo extraño tanto que no puedo evitar que me duela el alma. No sé qué hacer. Nos da Cariad, buenas noches, mi amor. 31 de agosto de 2020, 17:25. Desde la última vez que actualicé esta publicación, he procedido a responder a una gran cantidad de sus mensajes, cientos de ellos, pero no he sido capaz de ponerme al día con todos. Ya no puedo visualizar más mensajes dentro de la bandeja de entrada, pero el sistema me indica que todavía tengo 92 notificaciones pendientes de lectura. Si no han recibido una respuesta de mi parte, significa que se encuentran dentro de ese grupo. Ayer, 30 de agosto, habría sido nuestro aniversario de bodas. Me aterrorizaba la llegada de ese día, pero cuando finalmente llegó, lo sentí extrañamente vacío. Vi el video de nuestra boda una vez más, lloré mucho y me dediqué a responder algunos de sus mensajes. A mitad de la redacción de uno de ellos, me vi completamente abrumada por la repentina y dolorosa certeza de que toda la felicidad que alguna vez iba a tener en mi vida ya había ocurrido en el pasado, y se había terminado para siempre. Cualquier cosa que intente realizar en el futuro va a quedar empañada por el mismo pensamiento constante. Mark debería estar aquí viviendo esto conmigo, pero no lo está. Todo lo que me queda de vida de aquí en adelante va a ser simplemente existir, ver pasar los días y respirar por inercia. Todo parece carecer de un sentido real sin él a mi lado. No sé si tendré las fuerzas necesarias para volver a escribir aquí. Les agradezco profundamente a todos y cada uno de ustedes por haberme ofrecido su ayuda de manera tan desinteresada, son personas maravillosas. Por favor, valoren y abracen fuerte a las personas que aman como si fueran a perderlas el día de mañana. No cometan el mismo error que yo de asumir que pueden continuar viviendo en su propia burbuja de felicidad eterna para siempre. Un conductor negligente y descuidado puede apagar todo lo que aman en un abrir y cerrar de ojos, dejándolos con absolutamente nada por delante. Adiós. Si te gustó la historia, regálanos un me gusta y suscríbete al canal para no perderte ninguna de nuestras historias.